Morena, 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 Morena. ¿Cómo están? Saludamos con muchísimo gusto, como cada jueves, a todas nuestras compañeras, compañeros de Morena, de todo el país. Vamos arrancando este espacio que hemos denominado La Moreniza, el podcast de la transformación, para poder informarnos de manera permanente, semanal, cómo avanza la transformación y también dejar en evidencia las mentiras, las calumnias que no paran por parte de la derecha. Sabemos que se ha vuelto ya el cotidiano. ¿Por qué no? Si no hay proyecto, pues venga la cargada de calumnias total. Como decía el presidente López Obrador, siempre los ha guiado que la calumnia no mancha pero tizna, y eso es lo que los guía. Así que aquí en este podcast nos encargamos de hablar de cómo avanza la transformación. En este episodio vamos a estar hablando de los temas de seguridad, así que nos da mucho gusto tener a Julieta Ramírez. Ella es senadora de la República por Baja California. ¿Cómo está? Excelente, un gusto saludarlos a todas, a todos, por su invitación. No, nos da mucho gusto que estés aquí. También nos acompaña Cruz Pérez Cuellar, él es alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua. Gracias, presidenta, gracias por la invitación. Un honor estar en este programa tan fregonzote para todo Morena en el país. Gracias por la invitación y un gusto compartir con la senadora Julieta, con Camila de Comunicación y por supuesto con usted. Muchas gracias. Y también nos acompaña Camila Martínez, ya la conocen, secretaria de Comunicación del CEN. Pues muy contenta, presidenta, de estar acá en La Moreniza con los compañeros y hablar de un tema tan importante como los resultados de seguridad. Pues exactamente de eso queremos hablar. Iniciamos hace 2 días, el martes de esta semana, con un informe en la mañanera de la presidenta con todo el gabinete de seguridad, donde nos dan datos fundamentales de cómo hemos venido reduciendo, una reducción histórica, sobre todo en el tema que más duele a la población mexicana, que es el tema de la violencia. No un tema nuevo, un tema que tenemos arrastrando, pero que hoy hemos logrado, a través de una estrategia que da resultados, tener datos históricos. Datos que nos revelan que la clave está en atender las causas, que la clave está en la coordinación, en el fortalecimiento de la Guardia Nacional, y que hoy finalmente nos llevan a una reducción histórica. En el caso, y aquí dejo la gráfica y con eso arrancamos para darles la palabra, pero esto es lo que interesa, esto es Morena, este es su proyecto. Fíjense ustedes la gráfica, cuando gobernó Felipe Calderón, del primer año, 2006, 28 homicidios al día se cometían. Cuando salió, de 28 a 70 diarios. Fíjense lo que significó su sexenio. Inició con 28 homicidios diarios, concluye con 70 homicidios diarios. Peña Nieto inicia su gobierno con 63 homicidios diarios y concluye su gobierno con 100 homicidios diarios. Y esto es lo importante. Llega la cuarta transformación y agarra un país con una violencia tal que todos los días, diario, en este país se cometían 100 homicidios. 100 homicidios
cada día en nuestro país. ¿En dónde estamos después del sexenio del presidente López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? En un promedio actual de menos de 50 homicidios al día. Le pasamos la palabra. Y esto representa una reducción del 41% respecto al 2024. Es decir, desde que la presidenta tomó posesión al día de hoy, una reducción del 41% en los homicidios dolosos. Es de reconocer que la estrategia de seguridad está consolidada y está dando resultados, atender las causas que generan la violencia, coordinación, el fortalecimiento de la Guardia Nacional y, por supuesto, la inteligencia, la investigación. Y al frente, una mujer, la presidenta, junto a su secretario, Omar García Harfuch, de quien el pueblo de México está orgulloso y además se siente protegido. Ambos hicieron una mancuerna excelente cuando estuvieron en la jefatura de gobierno y hoy esos resultados se palpan y se perciben ahora también a nivel nacional, en todo el territorio. Sí, no solamente ha sido el tema de los homicidios, que por supuesto es el delito más que más nos duele, ¿no? Digamos, el más fuerte, y que además después de la guerra de Felipe Calderón, donde hubo muchos asesinatos, incluso de personas que no estaban vinculadas con ningún tipo de grupo delictivo, pero como fue una guerra que se desató en todo el territorio nacional, hubo mucha gente que falleció y ahora el proceso que ha sido pacificar este país ha sido muy, muy importante. Hemos visto no solamente cómo han bajado los homicidios en este país, sino todos los delitos de alto impacto, ¿no? O sea, y ahora, bueno, el único que no era el tema de la extorsión y se tiene ya una estrategia para atender de manera específica el tema de la extorsión. Pero, por ejemplo, robo a mano armada a la baja. Feminicidio a la baja, ¿no? Entonces, ha sido muy importante esta coordinación porque hoy son todas las autoridades del gabinete que se reúnen junto con las fiscalías, junto con los gobernadores, gobernadoras de los estados, presidentas y presidentes municipales, y hay una ruta de coordinación que permite pues ver dónde están los focos rojos, cuáles son las principales causas a atender y puede haber pues una mejor una mejor coordinación, un mejor desarrollo que ha permitido pues empezar a ver estos resultados a nivel nacional. Yo destacaría eso que acabas de decir, el proceso. Es decir, vemos las estadísticas que mostraba la presidenta, pero a ver, ¿qué dejó toda esa guerra contra el narcotráfico? ¿Cuántos huérfanos dejó? ¿Cuántas personas molestas? Es decir, el proceso de la Cuarta Transformación hay que destacarlo. Estamos viendo hoy resultados muy tangibles, por supuesto, gracias al liderazgo de la presidenta Sheinbaum. Coincido con la senadora, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha sido un extraordinario líder en esta materia, pero bien, es un proceso que trae la Cuarta Transformación desde 2018 para ir revirtiendo toda esta guerra, todas las consecuencias que deja, porque no es como que termina el sexenio de Peña Nieto o el de Calderón y ya, no, deja una serie de consecuencias que ha ido trabajando. Y destacar como alcalde, yo estoy muy orgulloso de nuestra presidenta porque son dos grandes estrategias. Por un lado, fortalecer a la Guardia Nacional, fortalecer la coordinación, la inteligencia en materia de seguridad, es decir, el brazo fuerte del Estado combatiendo la inseguridad. Pero por el otro está combatir las causas. Nosotros en Juárez, pero yo sé que en muchos municipios del país hay 61 prioritarios con mayores tendencias de crimen. Tenemos combatir las causas y la presidenta fue muy clara en la instrucción de que salimos a territorio, tocamos casa por casa junto con el gobierno de México, le preguntamos a la gente cuáles son sus problemas y tratamos de atenderlos. Es decir, y se están formando muchos comités de paz en el país. Uh-huh. En Juárez ya llevamos una cantidad, debí traerme el dato, pero son muchos los comités donde los ciudadanos se involucran y nos dan seguimiento. Entonces, no nomás es lo policiaco, que eso es, fue lo terrible del calderonato y que además ya sabemos ahora que era tratar de imponer un grupo delictivo único en todo el país. Esa fue su guerra realmente, ¿no? Pero bueno, destacar eso, estos dos grandes, el brazo policíaco que está extraordinariamente liderado por Omar García Harfuch y el brazo de combate a las causas que lo trabaja mucho la Secretaría de Gobernación. Nosotros tenemos mucho contacto con ellos, obviamente todos bajo el liderazgo de la presidenta Sheinbaum. Ahora, aquí lo interesante tiene que ver con las enormes contradicciones de la oposición.
¿no? O sea, porque al final, ¿qué vemos reflejado muchas veces en los medios de comunicación? Incluso, ¿qué bandera agarra la oposición? ¿Cómo es posible? Casi su traducción es de la ingobernabilidad, las entidades federativas, el crimen organizado. O sea, la percepción que presentan ellos es como si, al contrario, estuviese creciendo los niveles de violencia en nuestro país. Digamos, esa es la enorme hipocresía de decir, a ver, señores, aquí ustedes cuando gobernaron, lo tenían aquí. Este es su modelo. O sea, su modelo no solo de atención al tema de seguridad, sino precisamente de desarrollo económico, generó más pobreza, más desigualdad y más violencia. Y si había una tesis del presidente López Obrador, era precisamente la que pone en el centro la reducción de la pobreza, el bienestar de todas y todos, porque se trata de que los jóvenes tengan opciones, alternativas, que haya mejores salarios y que no sea tan fácil para la propia delincuencia organizada el poder capturar y formar a jóvenes a la delincuencia. Entonces, las enormes contradicciones que tienen que ver pues con no solamente presentarlo como un problema, sino incluso ir al extranjero a pedir ayuda. Vamos a escuchar a Lili Telles. This is why conservatives in the United States must recognize Mexican conservatives as natural allies in a common fight. We are not asking you to fight our battles for us. We are asking you not to close your eyes to who we are and what we are facing. The momentum that President Trump has given to the hemispheric fight against narco-terrorism must also focus on stopping narco-politics. We must go after those narco-politicians that betrayed Mexicans and our partners. What we ask of you is this: do not treat a narco-authoritarian regime on your border as normal politics. Morena is the alliance of authoritarianism and cartels. Fíjense ustedes el nivel de descaro. La panista, donde tenemos pruebas que aquí el único gobierno que ha tenido vínculos con el crimen organizado es el gobierno de Felipe Calderón, cuyo secretario de Seguridad hoy está preso, comprobados sus vínculos con la delincuencia organizada. Sí, su apuesta es a la desmemoria, a querer engañar a uno que otro que haya olvidado la terrible violencia que nos heredaron. Ellos apostaron y declararon una guerra contra el crimen organizado que se tradujo en una guerra hacia el pueblo de México. Nosotros hacemos un proceso de pacificación desde que llegó el presidente López Obrador. En su momento ellos apostaron por la fuerza bruta, sin un marco jurídico. Salieron a las calles a asesinar civiles. Además, nosotros en ese sentido apostamos por un marco regulatorio previo a que cualquier elemento estuviera en las avenidas de las ciudades. Apostamos por la inteligencia y apostamos por la coordinación. La enorme diferencia de aquellos tiempos también era que en estos momentos tenemos una presidenta que dirige la estrategia de seguridad desde las 6 de la mañana todos los días. En sus momentos ellos resumían una estrategia con decir mátalos en caliente. ¿Y qué decía el presidente López Obrador? La paz es fruto de la justicia. Eso. A su vez, de manera paralela, ellos generaban 100,000 pobres al mes. Hoy se recuperan y 200,000 personas al mes salen de la pobreza como resultados de una estrategia que atiende las causas que generan la violencia. Y justo como lo comentabas en el tema de los jóvenes, en el sexenio de Calderón fue el momento en donde más jóvenes tuvimos demográficamente. ¿Y qué se hizo con ese potencial? ¿Qué se hizo con esa gran cantidad de jóvenes? ¿Acaso Calderón apostó por educación de calidad? ¿Apostó por reindustrializar al país y vincularlos al mercado laboral?
Al contrario, apostaron por señalarlos, por criminalizarlos y culpabilizarlos por un proceso nacional que los condenaba a la marginación. Así que la estrategia es abismalmente diferente y hoy los resultados son igualmente abismales. No, fue terrible el abandono de las juventudes durante el Calderonato. A mí no se me van a olvidar casos como el de Jorge y Javier, estudiantes del Tecnológico Claro. de Así, allá está Monterrey. una serie, ¿no? Exactamente, el de Armados hasta los dientes, que recomendamos mucho que la gente lo pueda ver, porque no fue el único caso, pero sí es muy revelador cómo asesinan afuera de su universidad, ya en la salida de su universidad a estos jóvenes, y cuando viene toda la protesta de los padres de familia exigiendo que hubiera justicia, sale Felipe Calderón a intentar criminalizar a los jóvenes, decir que estaban vinculados con el crimen organizado, armados hasta los dientes, dijo, ¿no? Y luego se comprobó que eso era completamente falso, pero entonces había una irresponsabilidad, un gobierno que se buscaba lavar las manos, echarle la culpa a los jóvenes de lo que estaba sucediendo en el país, cuando en realidad lo que teníamos era que se estaba operando la seguridad pública a favor de uno de los grupos del crimen organizado. Entonces, Oye, pero qué buenos eran para poner en escena el asunto, Ah, claro. simulando, llevando la cámara, haciendo unas por detenciones. supuesto. Ahí estaban de espectáculo. los medios más grandes de este país haciendo unas puestas en escenas, unas coberturas. Entonces, la verdad es que con qué cara va hoy Lili Téllez a pedir intervención extranjera como si no supieran del otro lado. El ejemplo que han utilizado es directamente el de Genaro García Luna, ¿no? Así es. Y entonces esa irresponsabilidad es terrible. Yo sumo un poco a lo que estaba diciendo Julieta con respecto al marco normativo que se ha hecho con respecto a la Guardia Nacional, pero también muchos otros fortalecimientos. O sea, el fortalecimiento que hemos visto de inteligencia en este país, ¿no? Cómo se estudia a los grupos del crimen organizado para saber dónde cerrarles la llave del dinero, cuáles las formas, digamos, más sencillas de poder detener. Acabamos de tener una detención que me parece que fue importantísima en Jalisco, ¿no? Entonces hemos visto cómo el gobierno de México se ha desplegado, ha tenido decomisación de armas, ha tenido desmantelamiento de laboratorios, ha tenido estas grandes campañas también informativas, que otra de las partes importantes es entender que, bueno, hay un problema, digamos, no solamente es de México, también es de otros países como Estados Unidos, donde hay un consumo muy grave de drogas, ¿no? Y hay que hacer una sensibilización y una campaña de salud, ¿no? Para poder garantizar que pues tengamos también un freno ahí, ¿no? Y se sepa pues lo grave que tiene el uso de estupefacientes. Y además de comisos históricos que ha habido ahora en estos últimos meses. Pues la verdad es que ¿qué podemos esperar? Aparte que es traición a la patria, ¿no? Terrible que se dé ese espectáculo por parte de una mexicana en el extranjero y no reconocer los resultados. Pero además, esta hipocresía y este doble discurso lo seguimos viendo porque, a ver, por ejemplo, en el tema de la Guardia Nacional, a mí me da mucho la atención. Yo como alcalde estoy muy agradecido con la Guardia Nacional porque nos ayuda muchísimo y pues patrullamos la ciudad entre ellos, entre nosotros. Hemos logrado en Ciudad Juárez reducciones muy importantes, ahorita las comento, pero algo que no quiero que se me pase. Ellos en el Congreso, el PAN, dice, no, la militarización, la Guardia Nacional y toda la bola de tarugadas que dicen. Pero sus gobernadores, sus presidentes municipales piden la Guardia Nacional. O sea, no dicen ellos, oye, la militarización. No, yo te aseguro que si ahorita un gobernador de cualquier estado de la República, de los gobernadores del PAN me refiero yo, o de la oposición, les dice el gobierno de México, ¿sabes qué? Pues está diciendo el Congreso, yo sé que no lo va a hacer, la presidenta es una gran presidenta, muy responsable y ella piensa en los mexicanos, pero estoy hablando de manera hipotética. Si ahorita el gobierno de México les hablara, oigan, no, pues su senadora está pidiendo ayuda en Estados Unidos, pues ¿sabes qué? Pues va a retirar a la Guardia de Chihuahua. Te aseguro que lo primero que va a hacer la gobernadora o quien sea, va a decir, oiga, no, por favor no se los lleve, porque están apoyando a la seguridad. Entonces, la hipocresía, su doble discurso, porque es hipocresía. Ni modo que ellos no le puedan decir a sus diputados, a sus senadores, oye, espérate, pues si nos está ayudando la Guardia, estamos bajando la incidencia delictiva. Entonces, la hipocresía y el doble discurso siguen vigentes actualmente. Claro, todo el destrozo y lo que decíamos, el proceso criminal del Calderonato, pero hoy, en este momento, se benefician de la presencia de la Guardia Nacional, se benefician los mexicanos, nos beneficiamos los mexicanos, pero sí retrata su doble moral y su hipocresía, como ellos sí ven que empiezan a disminuir los delitos, pero dejan que sigan ladrando
en el Congreso y atacando a la presidenta y a Morena, por supuesto, con una doble moral increíble, ¿no? Entonces, es terrible y es importante recordarle eso a los mexicanos. O sea, ¿cómo es posible que el PAN te diga que hay militarización, que hay esto, no reconozca los avances que nosotros debemos de difundir, es nuestra obligación, y por otro lado, si te acepten a la Guardia Nacional, porque eso, a ver, el apoyo de la Guardia, esto también se los digo en mi perspectiva como alcalde, yo les digo, a mí cuando con la Guardia Nacional, por ejemplo, oye, hay que habilitar un cuartel o hay que apoyar en algo, inmediatamente les digo yo, vamos a hacerlo, y se los voy a decir desde una perspectiva muy lógica de administración. Cuando alguien me critica por eso, porque ayudamos en algo, les digo, a ver, vamos a verlo en números. ¿Cuánto le costaría al Ayuntamiento de Ciudad Juárez pagarle los sueldos a veces hay 2,000, a veces hay 3,000, a veces hay 1,500, va variando, vamos a decir, a los 1,000 elementos de la Guardia que están en Juárez? ¿Cuánto le costaría al Ayuntamiento pagarles los uniformes, su combustible, sus unidades de sus vehículos? Es decir, es un gran apoyo para los presidentes municipales. Profesionalizada. Y profesionalizada. Me acuerdo de cuando Calderón, que en Juárez ya no sabías de quién defenderte, si de los delincuentes o de la Policía Federal. Era la Policía Federal Preventiva, la Policía Federal, la de Caminos, la Judicial. Luego con Peña Nieto no hubo ni Secretaría de Seguridad. Me acuerdo de una anécdota Se la comió Gobernación. Así rápido, ya nomás una anécdota que me marcó mucho a mí. Se viene todo el problema porque allá era una guerra efectivamente, pero realmente era una guerra para tratar de imponer a un cártel en el país. Corren a un señor de la industria maquiladora, pues, se cae la economía. Luego la esposa también trabajaba en la maquiladora, también la corren. Y la señora le dice al esposo, a ver, vamos a vender menudo los domingos. Empiezan a vender menudo y les caen pidiéndoles cuota por la venta de menudo. O sea, a eso llegamos. Ese es el proceso No hay salida. de descomposición que nos dejaron. Vamos a escuchar precisamente al dirigente del PAN en esto que aquí plantea Cruz Pérez Cuéllar. Creación, incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Durante años advertimos que la Guardia Nacional tenía un diseño militar, aunque Morena siempre lo negó. Y hoy lo confirman, militarizaron la seguridad pública. Y cuando la seguridad se militariza, el riesgo es claro, abusos, uso excesivo de la fuerza, violaciones a derechos humanos. Ya hay casos donde se ha matado a personas que no eran delincuentes. Decir eso frente a los hechos es mentir, es negar la realidad. Fíjense ustedes, o sea, la desconexión aparte que existe de la realidad, porque si ahorita tú le preguntas a la gente sobre la Guardia Nacional, es una de las instituciones junto con la Marina y el Ejército con mejor evaluación. O sea, la gente se siente segura cuando la Guardia Nacional está presente, y al revés de precisamente lo que hicieron ellos, que era a lo güey, utilizar al ejército, lo que se logró ya es institucionalizar una Guardia Nacional precisamente que pueda actuar en materia de seguridad pública. Entonces, las enormes contradicciones de estos, la militarización, como bien lo decías tú, bueno, en primera pregúntale a los gobernadores, pero en segunda, la visión que tuvo desde el presidente López Obrador de decir, a ver, no podemos seguir sosteniendo, tener una policía federal que por mucho tenía 20,000 elementos, que aparte no tenía dónde quedarse, se quedaban en hoteles, aquí, allá, todo era un gasto gigantesco, pero aparte, pues una policía muy debilitada. Entonces dice, bueno, si hoy, aprovechando el expertise del propio ejército, iniciamos la construcción de un nuevo cuerpo, que hoy tiene cerca de 120,000 elementos, o sea, pensemos la diferencia entre los 20,000 de la Policía Federal corrompida y los más de 120,000 de la Guardia Nacional, que aparte, pues hoy sabemos, se han logrado poner sus cuarteles y lugares en los cuales tenemos la certeza que tenemos gente que puede desplegarse para garantizar la paz. Entonces, cuando empezamos a ver estas cifras de por qué ha bajado 41% en un año, si no es magia, estás hablando precisamente de tener la posibilidad de tener esta institución como la Guardia Nacional, liderazgos tan importantes
como el de García Harfuch, que todos los días el Gabinete de Seguridad se reúna con la presidenta. A mí me tocó, siendo secretaria de Gobernación, asistir a todas las reuniones previas a la mañanera, que eso, uno ve la mañanera, pero imagínense que cada que ves la mañanera, antes de la mañanera, hubo una reunión con todas las fuerzas de seguridad y se ve a detalle cuántos homicidios, por ejemplo, cuántos homicidios hubieron hoy, dónde fueron esos homicidios, y empiezas a desmenuzar, a ver, ¿qué está sucediendo? Por ejemplo, un dato importante. Bueno, hay que decir que hay 9 entidades federativas, ¿no? Son 9 entidades federativas que concentran el 50% de los homicidios en este país. Lidera Guanajuato. Entonces, ¿qué estaba pasando en Guanajuato? En su momento decía el presidente, una de las problemáticas tiene que ver con el fiscal. Bueno, cambiaron al fiscal después de tiempo, tuvo que cambiar el gobierno y precisamente empezó a bajar. Entonces, es ir tejiendo fino también, porque si no, pues entonces no se avanza en términos de estrategia. Sí, y ahora vemos operativos coordinados, dirigidos por civiles, para empezar, pero coordinados con todas las dependencias e instituciones de seguridad que puedan involucrarse y participar. Un acompañamiento ya legal y material del Ministerio Público con la Guardia Nacional, de manera que la Guardia no solamente haga presencia, sino también tenga dientes, facultades de investigación para avanzar en los procesos. Y bien interesante es la participación del Poder Judicial, que parte del proceso de pacificación se impedía al momento que jueces, magistrados, juzgadores corruptos, pues tenían a su alcance pues una dictadera de amparos, liberaciones de delincuentes, liberaciones de cuentas, y la presidenta decía algo bien importante en su campaña: el Poder Judicial tiene que contribuir con el Estado al proceso de pacificación, de lo contrario seguiremos manteniendo niveles de impunidad muy altos. Y esto es el mecanismo de coordinación, y decía la presidenta, a ver, nosotros nos sentamos en una mesa de seguridad y ahí mismo se ve, liberaron a fulano. Oye, a ver, Poder Judicial, ¿qué está pasando? No como subordinación entre poderes, sino como coordinación, articulación para recuperar el Estado de Derecho en México. A ver, vamos a ver este video sobre la presidenta hablando de la Escuela de Mandos. Adelante. En nuestro gobierno, con cifras preliminares a 2026, hemos reducido los homicidios dolosos del 2024 91.7 al 2026 en 50.8 diarios, una reducción del 45%. Seguimos trabajando y hay que trabajar más, pero la estrategia está dando resultados. La segunda, se pone en marcha la Escuela de Mandos dentro de la Academia Nacional de Seguridad. Busca formar a los mejores secretarios de seguridad de los estados, los mejores secretarios de seguridad de los municipios, una coordinación todavía mayor entre Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad, Defensa y Marina. Nunca se había formado una escuela de mandos. Tenemos que formar secretarias de seguridad. ¿Con qué criterios se forma? Número 1, honestidad por encima de todo. Segundo, profesionalismo, que conozcan las tareas de seguridad, cómo se desarrollan. Humanismo, derechos humanos. ¿A qué se dedica la seguridad? ¿Cómo organizarse? ¿Cómo generar cuadrantes, sectores que permitan apoyar a la población? ¿Qué quiere decir cercanía policial? Ahí está. O sea, también la apuesta por la formación de los que se encargan, de los encargados de seguridad, precisamente también para que todos estemos en función de una misma estrategia. Sí, que sea la coordinación entre la Guardia Nacional, entre la Marina, entre la Coordinación Nacional de Inteligencia, ¿no? El Centro Nacional de Inteligencia, perdón, para que puedan tener ellos pues un aprendizaje en habilidades directivas. Y es pueblo. Exacto. Es Y por ejemplo, pueblo. también esta parte de cercanía que me parece que es una de las grandes diferencias que se tiene con lo que había antes, ¿no? O sea, el hecho de que haya una preocupación por, bueno, un respeto de los derechos humanos, una sensibilización, una cercanía con el pueblo, que el ejército no sirva y los aparatos de seguridad de este país no sirvan para reprimir a la gente, sino para
ya con la planeación estratégica, ya con esta sensibilidad en temas de derechos humanos, que sirvan para atender, digamos, los principales casos de inseguridad del país. Pero fíjate, ¿cómo es esto hace mucho sentido con este segundo piso de la Cuarta Transformación? Es decir, en el primer piso, por llamarlo de alguna manera, se consolida una Policía Nacional, porque eso es lo que es la Guardia Nacional, Así como en es. otros países del mundo, Italia, Chile y otros países que tienen policías nacionales. Se consolida, se llega a 120,000 elementos, se les capacita, y ahora en este segundo piso, lo que se me ocurrió cuando vi ahorita el video, es a ver, ahora vamos a los estados y ahora vamos a los municipios. O sea, ya logró el primer piso de la Cuarta Transformación consolidar una institución como la Guardia Nacional, ahora vamos por los estados y por los municipios. Y en ese sentido, pues tenemos el compromiso de nosotros ponernos las pilas. Les comparto rápido, porque pues sí quiero compartirlo, lo que hemos logrado. Nosotros en Ciudad Juárez somos el municipio que más invierte en tecnología de todo el país para seguridad. Cuando nosotros llegamos había 276 cámaras en Juárez, ahora hay 3,000 con recursos del gobierno municipal. Y en los poco más de 4 años que llevamos, hemos logrado reducir, y eso pues que Chihuahua es un estado con mucho delito, pero llevamos, y todos son datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, una reducción consistente de 35% en homicidios, 57% en narcomenudeo, 33% en robo a casa habitación y 22% en robo. Es decir, hemos logrado reducir la delincuencia en Juárez, y ahí están los datos, nadie me puede desmentir porque son datos oficiales, precisamente con una gran coordinación con la Guardia Nacional, con el Ejército Mexicano. Y otra cosa que hicimos, que pues quiero comentar porque es importante, nosotros no podemos ejecutar órdenes de aprehensión, pero sí podemos detectarlas. Antes de que nosotros llegáramos, se detectaban más o menos 100 o 200 al año por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. ¿Qué es detectarlas? Detienes a una persona y revisas en el sistema si no tiene una orden de aprehensión. Pues eso no se hacía. Hoy hemos detectado ya casi 10,000 órdenes de aprehensión. Bueno, todo esto de la mano obviamente del Gobierno de México y de la Presidenta, pero bueno, regreso a esto. Creo que me da mucho gusto ver, porque no lo había racionalizado hasta ahorita que vi el video, cómo el segundo piso de la Cuarta Transformación ya logró lo nacional con grandes y extraordinarios resultados, y ahora va a estados y municipios para que también nosotros podamos profesionalizar a nuestras policías. Totalmente. Y creo que esto que sucede en Juárez también se traduce en todo el país, porque ahorita hemos hablado de homicidios, pero en realidad es que todos los delitos de alto impacto, y lo decía Cami, han venido a la baja. Entonces, ¿qué nos puede dar a todos más, por lo menos esperanza, en términos de decir, claro que todos queremos vivir en un país sin robos con violencia, violaciones, feminicidios? Entonces, se ha logrado, por ejemplo, el feminicidio, ¿no? Reducción de 15%, pero hay algunos como robo de vehículo con violencia, 27% a nivel nacional, robo a transportistas con violencia, 24%, secuestro, 36%. Todavía algunos que nos escuchan no les es tan común el tema del secuestro. Pero cuando vivimos en el Calderón, y no solo con Calderón, en la época previa, el secuestro se había convertido en uno de los delitos más cotidianos. O sea, imagínense lo doloroso que es tener a un familiar secuestrado, ¿no? Entonces, y eso permeó, no era solamente abajo, sino también arriba, ¿no? Se secuestraba a muchos ricos, millonarios, en fin, todo eso se ha logrado combatir y ha generado, obviamente, que creo que una situación bien distinta. Y viene la oposición, ¿no? Y aquí no dejar de mencionar esto. Como ven, con evidencia clara, que los delitos están bajando, que los homicidios se están reduciendo, pues sale, ¿no? ¿Por dónde le...? Y ahora inventan... no, es que no es que hayan bajado. El problema es que bajaron aquí, pero han aumentado las desapariciones. Vamos a escuchar este video. También nos preguntamos qué está sucediendo en términos del control territorial, ¿no? Por un lado, los grupos criminales podían también estar influenciando en esta baja la violencia. O sea, el hecho de que haya menos homicidios no quiere decir que haya menos violencia, exacto, sino que hay un control
ya de los grupos criminales, ¿no? Que ya ganaron el territorio. Exacto, lo que se dice es que los homicidios tienden a aumentar ahí donde los actores están disputando el control territorial. Correcto. Y a disminuir donde uno ha consolidado su control. Entonces, digamos, esta disminución podría responder a una dinámica y a una lógica de control territorial que, como tú mencionabas, no necesariamente se traduce en menos violencia, sino que pudiera estar desplazándose de otras formas, ¿no? Ahora, no necesariamente el control del Estado, que sería lo ideal, Exacto. sino el control de algunos grupos criminales. Sí, sí. ¿Qué tal? Pues es que de alguna forma ellos tienen que voltear Explicarse, la ¿no? narrativa. A ellos les encarcelan a un secretario de Seguridad Pública por estar vinculado y ser operador del crimen organizado. Ah, no, pero se les olvida y hay que señalarlo para acá. Es justo de la pata en la que cojean, quieren evidenciar y voltearnos la tortilla en términos coloquiales. Pero es una oposición irracional. Y de entrada a lo que decías, primero ellos insisten por querer mostrar y andan buscando, ¿no? Si hoy reducen los homicidios, entonces hay que salir a explicar un mecanismo por el cual se supone que están reduciendo, pero por algo peor. Bueno, y si la presidenta sale a decir vamos a consolidar el proceso y hay una detención importante, es una estrategia distinta a la de López Obrador y apuestan por la división, siendo que es un proceso de consolidación, profundización y de un segundo nivel. Pero a veces ya, ¿qué esperamos? Ya nomás da gracia ver cuál resultado vamos a poner sobre la mesa y luego ellos qué van a decir para ver que nosotros cómo los desmentimos. Y esto no mejora el debate, simplemente es una guerra de narrativa para ver quién impone su perspectiva y cómo permea esta mala percepción hacia el pueblo. El objetivo es desprestigiar los logros que está haciendo la Cuarta Transformación y que se están traduciendo en la vida real de la gente, ¿no? En la baja de homicidios, de delitos de alto impacto. Entonces, primero es eso y luego es a ver cómo le hacemos para validar de la manera que podamos en medios de comunicación y tal, estas estrategias, ¿no? Lo que no se están dando cuenta es que el gobierno de la Cuarta Transformación no solamente está fortaleciendo, digamos, de manera inmediata a través de detenciones, a través del fortalecimiento de inteligencia, sino que además está creando un proyecto a largo plazo de paz, ¿no? O sea, porque el que hoy tengamos espacios para los jóvenes, porque el que hoy tengamos espacios donde es la comunidad la que genera estas comunidades de pacificación en el país, donde se están creando oportunidades, donde se están, hay que decirlo también, donde se están dignificando los trabajos, donde la gente hoy tiene acceso a programas de bienestar, eso pues impide, ¿no? Que siga creciendo la violencia dentro de las comunidades. Entonces, es una estrategia que empezó integral y que empezó, como decía Julieta, con el gobierno del presidente López Obrador, que en un inicio, como veníamos con una tendencia, imagínate, ¿no? Yo recuerdo justo un muchacho de Chihuahua que escribía una columna de opinión que decía, bueno, ¿qué pasó, por ejemplo, con mi generación? O sea, una generación que creció durante el Calderonato, ¿no? Que muchos perdieron a sus familias, a sus padres en la guerra, que muchos crecimos viendo normalizada la violencia en el país porque era muy común los colgados, los asesinatos, etcétera, ¿no? Por supuesto que hay un impacto, ¿no? Como generación y hay un impacto social de la normalización de la violencia. Terminar con eso, ¿no? Por supuesto que es un reto. Entonces, la tendencia venía a la alta, el presidente López Obrador empieza, ¿no?, a coordinar la atención directa, ¿no?, digamos, las acciones directas con casos de detenciones, pero también sin olvidar que tú no solamente puedes llegar y meter al capo a la cárcel, tú lo que tienes que generar es una política desde el Estado para que se corte, digamos, ese flujo de un país tan lastimado, donde parecía que la única oportunidad que tenían muchos era vincularse a los grupos del crimen organizado. Y eso es lo que yo creo que no se explica a la oposición. Por eso tienen que salir con estas narrativas a decir, no, pues es que ya está consolidado. No, señor, pues aquí están los datos, ¿no? O sea, ¿cuántos detenidos se han tenido desde que entró la presidenta de la República? ¿No? Estamos hablando de casi 50,000 detenidos. 26,000 armas de fuego decomisadas, 2,300 laboratorios que se han desmantelado porque hay una política que se está coordinando y que todos los días está distribuyéndose a través de todo el país para atender
dónde estaban los grupos del crimen organizado concentrados. Ahora, Sí. una cosa más acá para darle la palabra a Cruz. O sea, estamos hablando de la estrategia, pero entremos también luego a la entraña de qué ha pasado últimamente. Salen los panistas muy enojados porque la Corte acaba de plantear, pues, fortalecer, en términos prácticos, fortalecer a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera. Y salen, ¿cómo es posible que la Corte del Bienestar, ya sabes, o sea, el desprestigio absoluto? Pero fíjense ustedes la locura ya, o sea, por un lado plantean cómo no hay herramientas eficientes para poder detectar el camino del dinero y del lavado, en fin. Y luego, cuando precisamente se está recuperando ese rumbo que le habían quitado a la UIF, porque entonces a través de los amparos, y aquí lo planteamos, ¿qué pasaba? La UIF, que se encarga de investigar a todos aquellos del lavado de dinero, obviamente organizaciones criminales, cuando detectan que hay anomalías, congelan Dinero cuentas. ilícito. Ujú. ¿Qué hacía todo el criminal habido y por haber? O presunto criminal, para dejarlo aquí claro. Se amparaba. Metes un amparo y te dan la suspensión inmediata. Una Exacto. vez que te dan esa suspensión, adiós dinero. En unas horas esas cuentas se quedaban vacías. Como García Luna. Tal cual, o sea, esa era la realidad mexicana, o sea, le quitaron todos los dientes a esta institución. Obviamente eso se replantea, lo acaba definiendo la Corte, pero eso sí, salen los panistas ahora a decir cómo es posible ese autoritarismo. Vamos a escucharlos y le damos la palabra a Cruz. Vamos a escuchar a Gil Suart. Y no especulo. En ejercicio profesional lo he visto de manera directa. Cuando te notifican ex post el bloqueo, te das cuenta porque un banco te dice usted ya no está usted bloqueado, está usted bloqueado. Ya, y ni siquiera aquí está su cheque, está usted bloqueado. El dinero que ganaste legalmente no lo puedes utilizar. Está bloqueado, se queda en la cuenta bancaria, en el portafolio de inversión, ahí donde esté. ¿Por qué? No lo sabes. Te enteras por el banco, no conoces la causa, el motivo de la sospecha, qué es lo que vio la UIF, etc. Presentas un escrito para ejercer tu facultad, tu derecho, de audiencia, de defenderte. Entras a la comparecencia en la UIF ante la misma autoridad que te bloqueó. Pues es que es una posición irracional que aquí está defendiendo delincuentes, porque al final de cuentas no habrá pues un proceso de que a cualquier persona le van a congelar sus cuentas. Es cuando hay indicios claros de lavado de dinero, de nexos con el crimen organizado. Pero bueno, la verdad es que ¿qué podemos esperar de ellos? Están en una lógica completamente irracional que subestima al pueblo de México. Porque la verdad es que la gente, decía el expresidente, tonto el que piensa que el pueblo es tonto. Cuando ven que por un lado, se ataca, bajan los delitos, entonces no, es que ahora se lo debemos, porque a ver, lo que estaba diciendo ahí con este video que vimos anterior al de Gil Suart, era que eso era gracias a los grupos del crimen, que porque ya se habían consolidado, entonces por eso están bajando los delitos. ¿Cómo creen que la gente, por eso cada día están más desesperados, más débiles, tienen menos respaldo popular? Pues obviamente cuando la gente los ve argumentando todas esas sandeces, pues evidentemente no puede tragarse estos argumentos. Entonces creo que hay un rumbo muy claro, hay un liderazgo muy fuerte, insisto, esta estrategia por un lado policíaca de inteligencia exitosa y una estrategia también muy exitosa de combate a las causas, de labores sociales. Yo pues quiero aprovechar aquí para agradecerle a la presidenta Sheinbaum por el respaldo que estamos teniendo. Digo, yo sé que en todo el país, pero pues me toca a mí hablar por Ciudad Juárez, en donde hemos inaugurado parques comunitarios, hay una presencia permanente del gobierno de México, tanto en la coordinación policíaca como en el tema de las causas. Y bueno, pues de alguna manera por ahí alguien dice, no interrumpas a tu enemigo cuando se esté equivocando, déjalo que le siga. Entonces yo de alguna manera digo, pues qué bueno que son tan güeyes, porque están en una lógica, todo, absolutamente todo, es estar en contra de la presidenta y del movimiento. Entonces, pues bueno, muy, muy irracional. Les iría mejor si pudieran reconocer
los avances que ha tenido el país y seguramente la gente podría empezarlos a voltear así. Entonces, pues mejor dejémoslos que sigan así y nosotros difundamos todo lo bueno que está haciendo el gobierno de México, ¿no? Sí, porque llevan años diciendo hay que seguir el dinero para Sí. poder Llevan detener años al crimen diciéndolo, organizado. claro. Se hace, Y- ¿no? O sea, se le dan estas facultades a la UIF que además, Follow the money, follow the money. que además no son nuevas las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Perdón, es Con- una interrupción ajá. brevísima. Y no es el único país. Exacto. Los países desarrollados Exacto. del mundo hacen exactamente lo mismo. Los Estados países más Unidos, avanzados. Italia, tienen autoridades que tienen esta posibilidad de congelar, inamovilizar las Los cuentas. derechos humanos del presunto delincuente. Aparte, pensemos una cosa, te congelan la cuenta, no es que te saquen el dinero, te congelan la cuenta y dura 6 meses en lo que se concluyó el amparo, etcétera. No tienes nada que ver con ningún grupo delictivo, ahí está tu dinero, pues si no pasa absolutamente nada. Y sigues teniendo tus garantías de poder hacer tus comprobaciones, ir con la autoridad y tal, y exactamente si tú compruebas que no está vinculado con grupos del crimen organizado, con algún tema de lavado de dinero, se te descongela. Oye. Ni siquiera Mientras que la tú presidenta- pruebes, Cami. O sea, si no hay elementos suficientes, porque tú no es que tengas que comprobar, es inocente hasta que te demuestren lo contrario. Pero lo cierto es, si no acaba habiendo elementos, o sea, pero hay indicios al principio, bueno, pues claro que al país le conviene, vamos a ver de qué se tratan estas transferencias millonarias que vienen de aquí, del extranjero, Claro. de tú. Y que, Claro. por ejemplo, mientras se ha llevado a cabo el gobierno de la presidenta de la República, se han inmovilizado 5,000 millones de pesos, presuntamente vinculados con temas de lavado de dinero o con grupos del crimen organizado, y no ha habido una sola queja, ¿no? De cómo ha funcionado esta estrategia, ¿no? Porque pues se ha garantizado que aquellas cuentas que se inmovilizan son cuentas que no es que tú recibas una transferencia de 150,000 pesos y entonces ya te congelan, no. tiene Porque que muy en haber- ello intentan armar la narrativa de tal manera que la gente crea que el gobierno le va a afectar las cuentas Claro. de tu nómina. Sí, a cualquier persona. Por favor. No, y esa es su narrativa. Vamos a escuchar a este San Martín. El poder atropellando a los ciudadanos, todo el poder en pocas manos y los ciudadanos sin defensa, sin protección, sin una orden de un juez. La Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, ahora podrá congelar tus cuentas de banco cuando quiera y como quiera. El Estado te puede dejar sin acceso a tu propio dinero. La Corte de la Trampa, la de los improvisados al servicio de la 4T, lo disfraza de medida administrativa preventiva, pero en realidad es un arma de control político y financiero. Es un arma del gobierno para tratar de silenciar a voces incómodas, para intentar amedrentar a quienes cuestionan, a quienes critican. Fíjense, y no solo ahí, o sea, ahora vámonos con María Amparo Casar, que supuestamente, bueno, la conocemos bien a esta señora, es una de las que más les gustan ahí en el programa de la derecha, pero aparte de todo, ya después lo vemos un poquito más adelante, pero presidenta de la organización esta de Mexicanos a Favor de la Corrupción. Vamos a verla. En la que 6 de 9 ministros resolvieron validar la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias de cualquier persona y sin orden judicial. A partir de ahora, la Unidad de Inteligencia Financiera puede congelar tu patrimonio y tú no tendrás la posibilidad de ampararte para que tan arbitraria medida quede sin efecto. A partir de ahora, y como lo ha expuesto brillantemente el jurista José Mario de la Garza, habrá sanción sin sentencia. Otro golpe más a la presunción de inocencia. Como cuando ampliaron, ¿se acuerdan ustedes?, las causales para la prisión preventiva o cuando aprobaron la extinción de dominio o tantas otras cosas. Las consecuencias de esta resolución de la Corte son gravísimas y son parte de ese proceso de concentración de poder en manos del presidente o presidenta. ¿Qué tal? No tienen vergüenza. Falso, claro que te puedes amparar, señora. Aquí el problema es que de inmediato no te regalan la suspensión provisional para que saques el dinero. Esa es la enorme hipocresía y tiene que ver con los elementos claves que van ayudando a combatir al crimen organizado. No, y además no tienen vergüenza porque a nivel mundial, cualquier persona que se meta a hacer un análisis serio
del debate internacional del combate al crimen organizado, te va a decir que lo primero tienes que debilitarlos financieramente, porque no hay límite, es decir, pagan sicarios, pagan muchas cosas con el dinero del crimen, y si no los debilitas en lo financiero, no vas a poder combatirlos. Eso lo sabe todo el mundo, y lo saben ellos, Nomás que no tienen vergüenza, insisto, o sea, me acuerdo así, perdón, me voy a salir un poco, pero me acordé ahorita de un amigo que me decía, oye, cuando en la construcción del AIFA, es que, ¿para qué 2 aeropuertos? Y con el de Texcoco estaba todo muy bien, y entonces yo le decía, bueno, ¿y tú crees que en Nueva York se quejaron porque tienen el aeropuerto La Guardia y el otro, o París? O sea, están siempre en la discusión de estar atacando, y estoy seguro que en Estados Unidos los conservadores, porque así se autodefinen ellos, a ver, pues ¿por qué no va la senadora a decirles allá a Estados Unidos que no congelen las cuentas? Sí, cuando el principal país en términos o uno de los principales, no el principal, pero que persigue al crimen a través del dinero, es Estados Unidos. Y creo que se está haciendo lo correcto, se está consolidando la estrategia, y ellos siguen con una narrativa, la verdad, sin vergüenza, porque saben perfectamente que están mintiendo y que lo que se está haciendo está bien. Y ustedes como ciudades fronterizas, ¿no? Que conocen bien, también está el último elemento, ¿no? Que no hay que dejar de mencionar, que es necesita haber una atención por parte de claro que hay muy buena coordinación, pero una atención por parte de nuestros vecinos del norte, uno, para atender el tema de consumo, ¿no? Sí, o sea, claro. Y dos, esto que tiene que ver con el tráfico de armas, que también se está atendiendo desde nuestro país. Y que es una exigencia que se ha logrado materializar apenas. Atrás quedaron los tiempos desde donde el extranjero se dictaban a través de las agencias internacionales qué había que hacer en México en temas de seguridad. Y eso también es un tema de soberanía nacional. Y gracias a la presidenta y también desde el presidente López Obrador se puso sobre la mesa en las negociaciones y en las coordinaciones con las autoridades de Estados Unidos que había que atender un tema fundamental que es el tráfico de armas. ¿Cómo? A ver, ¿quieres bajar los niveles de consumo del fentanilo en tu país? Y nos culpas a nosotros de ser quienes mandan esas sustancias a tu nación. Bueno, pues déjame decirte que aquí también tenemos el problema que están llegando armas a México que quedan a cargo del crimen organizado, y nosotros en este país no podemos vender armas ni comprarlas así como así. Entonces es un tema de soberanía y de coordinación con las autoridades, pero también de la fuerza que tenga el Estado mexicano actual para poner sobre la mesa ciertas exigencias mutuas, no nada más que de allá nos digan qué hay que hacer, como sí lo fue en tiempos anteriores a través de agencias intervencionistas. Así Sí, es. y el consumo, o sea, la ley de la oferta y la, digo, el principal país quizá que trae y que habla de la ley de la oferta y la demanda, pues es Estados Unidos. Y es decir, a ver, pues si tú eliminas a cualquier mexicano o latinoamericano que venda droga, pero la sigues consumiendo, va a haber quien te venda. Entonces, pues sí, obviamente es importante. Y la presidenta ha puesto muy bien los puntos sobre las IES, que también ellos tienen que trabajar en el consumo, porque mientras compren, va a haber quien y en venda. operativos que atiendan quien está vendiendo, ¿no? Así es. Sí, sí. Asumir la responsabilidad de un problema regional, ¿no? O sea, también hay una parte que durante mucho tiempo me parece que no estuvo sobre la mesa, y hoy que la presidenta lo haya puesto sobre la mesa es muy importante. Nada más, para terminar, del último tema, ¿no? Otra de las narrativas que tienen con lo de la unidad de inteligencia financiera es el tema de las empresas, pero yo creo que para las empresas de este país no hay mayor riesgo que el que no se atienda el crimen organizado, y lo que permite estas facultades de la unidad de inteligencia financiera es pues cerrarle la llave a los grupos del crimen organizado para poder tener mucho mayor facilidad en el tema del combate a estos grupos, y eso pues va a garantizar paz y va a garantizar seguridad y va a garantizar que haya las condiciones para que también puedan desarrollarse sus empresas. Entonces, esa parte también y va a garantizar soberanía también, porque a ver, está claro que el gobierno de Estados Unidos está actuando en este tema. Si nosotros no atendemos eso como país, pues va a llegar, como ya ha llegado, congelamiento de cuentas o intervención de bancos por parte de Estados Unidos o de otro país. Entonces, me parece a mí que también es un tema de soberanía, que la presidenta agarra el toro por los cuernos y dice, a ver, nosotros tenemos que atender los problemas que ocasiona el crimen y de todo lo que ya hablamos,
y no esperar a que lo haga nadie más. Lo está sí. haciendo, pero bueno, insisto, hay Ni una mucho rutina. menos esperar que venga. Claro, Ajá. a ver, de entrada, querer que de otra parte vengan a resolver los problemas de nuestro país es asumir que o subordinados. Subordinados. claro, ok. y es no terminar de entender y asumir que los problemas de una nación se tienen que poder resolver por la gente de esta nación. Y las mexicanas y los mexicanos son bastante capaces de tomar las riendas y resolver las problemáticas y atender a las víctimas que por mucho tiempo se dejaban en el desamparo por completo. Pues muy bien, llegamos al final del programa. Primero, no nos podemos ir sin ver qué fue lo mejor de las redes sociales. Vamos a verlo. Estoy con Elena Poniatowska, mi escritora favorita y a quien admiro muchísimo, que me vino a visitar. No solamente una gran escritora mexicana, sino una mujer siempre comprometida con las causas nobles y justas del pueblo de México y con las mujeres. Así que estoy feliz, Elena, que estás aquí conmigo, visitando. No, me emociono mucho. Ya estoy viejita. Ya, sí, pero también me da, es para mí el que Claudia esté en el poder es un logro, yo creo, también de todos nosotros. Otro ejemplo, Jesús. Me acuerdo cuando estábamos aquí afuera en el Zócalo, las dos conduciendo los eventos de AMLO. No, pues yo estoy junto a mis 2 estrellas máximas, así que más feliz no se puede y vivir este momento de México es lo que esperé toda mi vida, así que ustedes dos son mi guía, mi ejemplo y soy feliz. Gracias, Jesús, te queremos mucho. ¡Qué chulada! Este es nuestro movimiento, estas son Tiempos las extraordinarios. mujeres que nos dan un montón de orgullo. Elenita, bueno, o sea, todo nuestro amor a Elenita, amor. Vamos a ver finalmente y para concluir lo peor de las redes sociales que ahora precisamente se lo lleva. A ver, ¿quién se lo llevó, Camila? Tú preséntanoslo. Bueno, tenemos a Beatriz Paredes, que reconoce allá al López Obrador. Vamos a escuchar qué dijo. Yo no estoy obsesionada por Andrés Manuel López Obrador. Es un accidente histórico por los errores que cometimos. Es un accidente histórico porque no tuvimos la capacidad cuando la sociedad nos dio en repetidas ocasiones la oportunidad de gobernarla, de resolver la problemática de los marginados. Ese es nuestro gran desafío, gobernar para todos, pero sobre todo gobernar bien y con un compromiso con la justicia y la modernidad. Gracias. Pues ahí está, se retoma, ¿no? Porque este es un video... Sí, ya tiene, pero es que apenas están dando cuenta de los grandes errores que tuvieron mientras gobernaban, ¿no? O sea, ojalá esta reflexión que hicieron lo hubieran tenido mientras estaba Enrique Peña Nieto en el gobierno, todos los casos de corrupción, los casos de violencia y tal, y que entiendan que hoy el presidente López Obrador es uno de los presidentes de la historia de nuestro país más queridos por su pueblo, ¿no? O sea, a pesar de que el presidente democráticamente decidió retirarse, sigue teniendo una aprobación muy importante, la gente lo quiere mucho, y en realidad, Y aquí está en México. claro, y está el proyecto que se construyó de la Cuarta Transformación, ¿no? Con mucho amor, con mucho impulso de la gente, ¿no? Entonces, pues me da mucha risa ver ahí a Beatriz Paredes diciendo que López Obrador, además con esa música, que López Obrador fue un error. Pues, ¿a quién le está hablando? En realidad el pueblo de México está contento y desprecia pues a un priismo que tuvo muchos años para gobernar y cometieron todos los errores sabios. Y antes se iban todos los presidentes, salían y se iban a Irlanda, ya no sé a dónde Madrid, más. Y ahora el presidente saca algo en las redes y explota en las redes a favor, porque todos lo queremos mucho. Y finalmente el ridículo pues se lo lleva Moreira, vamos a ver.
Hoy no hay recursos para atender todas estas cosas que son prioritarias. Nos preocupa la declaración de ayer de que iba a haber más ajustes, dijeron franciscanos, a la función del gobierno para tratar de mantener el precio de la gasolina. No, queremos que la gasolina esté a 10 pesos, que fue lo que prometió el hechicero de Macuspana. Esa es la primera. Y la segunda, no aceptamos recortes en otros rubros porque va a empezar a suceder esto que están viendo. Pero usted estuvo aquí cuando tomó protesta el hechicero de Macuspana. Y el hechicero de Macuspana dijo, voy a construir una refinería y voy a arreglar las otras refinerías. No arregló las otras refinerías y mal construyó una. Él dijo que iba a costar $8,000 millones. Todas las empresas internacionales le dijeron que no costaba eso. Y todas las empresas internacionales le dijeron que no se podía terminar en ese tiempo. ¿Qué hizo? Pues su voluntad a partir de construir una refinería, Patito. Dijo, me canso ganso. Yo creo que hubiera dicho, me canso Patito, que soy Patito. ¿Qué tal estos tipejos? Si no hubiéramos impulsado una política energética como la que impulsamos, hoy estaríamos metidos en un problemón con el tema del costo del combustible. Pues llegamos al final de este programa agradeciéndoles a los tres que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos aquí en La Moreniza. Morena.